Cree hoy por tu sanación y liberación. Juan 10:10 de la mañana NVI dice que el ladrón, es decir Satanás, es decir el diablo que viene solo a robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en plenitud, que significa en abundancia. Ato mentalidades equivocadas y heridas del alma, si ese hombre o mujer está casado. Dios no te está diciendo que él o ella es tu cónyuge. Ato el engaño, las torsiones, las mentiras salen a la luz y os arrojo demonios al lago de fuego. Despierta, oh durmiente, despierta. Obtén claridad, mira la verdad, quito las escamas de tus ojos. Pídele a Dios por el esposo o esposa que Él tiene para ti. A las amantes tramposas, chicas secundarias, y a los amantes masculinos tramposos, pollas secundarias, y aquellos que deliberadamente quedan embarazadas, reinas trampa, o embarazan a alguien, reyes trampa, por venganza para hacer que esa persona esté con ellos a pesar de que esa persona está en una relación. Arrepiéntete y acude a Dios, deja que te traiga marido o mujer, deja que te dé misericordia al intentar destruir el matrimonio de otra persona. Deja que Él te restaure. Arrepiéntete ahora y ven a Dios porque si no lo haces, el juicio de Dios vendrá sobre ti repentinamente porque estás alterando su pacto matrimonial y su compañero de pacto, la esposa. Porque estás durmiendo con su esposo, o su compañero de pacto, el esposo, porque estás durmiendo con su esposa. Arrepiéntete, digo arrepiéntete, el reino de los cielos está cerca. Así que dejad a ese hombre casado o dejad a esa mujer casada. Sal de ese asunto. Arrepiéntete y sé libre en Dios. Dios no se burla de lo que siembres, lo que cosecharás. Así que arrepiéntete, sí. La ley de sembrar y cosechar, lo que da, vuelve y el karma sigue vigente. Para detener esta mala cosecha en tu vida cuando finalmente consigas el esposo o la esposa de tus sueños necesitas 1. Arrepentirte 2, pedirle a Dios misericordia y 3, preguntarle a Dios cómo detener las aventuras amorosas y los adulterios para que no lleguen a tu matrimonio y no cosechen lo que hiciste con un hombre casado o una mujer casada. Él te responderá, así que haz lo que Él te diga, está bien. Ato a Gálatas 5:19 de la mañana -21 NTV. La naturaleza pecaminosa como la inmoralidad sexual, la impureza, los placeres lujuriosos, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las riñas, los celos, los arrebatos de ira, la ambición egoísta, la disensión, la división, la envidia, la embriaguez, las fiestas salvajes y otros pecados como estos. Suelto Gálatas 5:22 de la mañana -23 NTV. Los frutos del Espíritu sobre vosotros: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. La liberación es a través del arrepentimiento y el perdón. Di esto: Padre Dios, revélame los pecados de los que necesito arrepentirme. Luego diga, me arrepiento de, declara los pecados que Dios te mostró. Luego termine con, recibo mi perdón y limpieza. 1 Juan 1:9. Di esto: Padre Dios, ¿a quién necesito perdonar? Luego diga, perdono, diga sus nombres. Luego termina con, los bendigo y te los entrego Señor. Mateo 5:44 de la mañana. La venganza de Dios se hará cargo de aquellos que pecaron contra ti, te hicieron daño. Di esto: empapo mi alma por el poder de la cruz, el poder de la resurrección, la sangre de Jesús, el poder de Namis, la luz de gloria de Jesús y el fuego del Espíritu Santo. Produciendo excelencia del alma. A quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. Dios,
Tú me liberaste del cordón de la maldad. Autoridad matrimonial. Esposo, esposa, usted tiene autoridad. Si su cónyuge le está engañando, utilice su autoridad. Conoce tu pacto matrimonial y conoce tus derechos. La gente ha puesto a Dios en un estante y piensa que es impotente. Dios se vuelve gangsta por los suyos. Él es un pacto que guarda a Dios. El matrimonio es importante para Dios. La persona que está engañando a su cónyuge está atacando su pacto matrimonial con Dios. Así que entregue a esa persona y a su cónyuge a Dios y exija su pacto y mueva la mano de Dios. Una de las promesas de su pacto matrimonial es 1 Corintios 7 en 4 NTV. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su esposo, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces tienes autoridad sobre el cuerpo de tu cónyuge, te fue dado. Ponle una exigencia a tu pacto matrimonial y mueve las manos de Dios. Puedes decir cosas como: 1. Dios impida que mi cónyuge me haga trampa. 2. Dios puso obstáculos y distracciones en el camino de mi cónyuge. 3. Dios haga que mi esposo no pueda tener una erección para que no me engañe. 4. Dios haga que mi esposa tenga molestias vaginales para que no me engañe. 5. Dios le dé a mi cónyuge una profunda convicción de no hacer trampa. 6. Dios traiga convicción profunda al hombre o mujer que quiere engañar a mi cónyuge. 7. Dios haga que mi cónyuge pierda el interés por hacer trampa. 8. Asustar a mi cónyuge en sueños. 9. Asustar al hombre o mujer en sueños que quiere engañarme con mi cónyuge. Abba Padre, ordeno a tu mano que desgarre violentamente al marido o a la mujer con quien tiene una aventura. Rómpelos en el nombre de Jesús. Hacer trampa y atrapar a un niño, para la esposa. Coloca tu exigencia en tu pacto matrimonial y mueve la mano de Dios sobre esa ama para cerrar su vientre, darle molestias vaginales por una temporada. Génesis 8:18 de la noche. Ella, reina de la trampa, está tratando de atrapar a su marido. Para el esposo, coloca tu exigencia en tu pacto y mueve la mano de Dios sobre ese hombre con el que tu esposa está teniendo una aventura para dejarlo estéril. Incapaz de tener una erección por una temporada. Deuteronomio 30 en 7, Deuteronomio 28 en 18. El rey de la trampa está tratando de atrapar a su esposa. Tu pacto matrimonial con Dios es que ustedes dos creen hijos, sean fructíferos y se multipliquen. Génesis 1:28 de la mañana si así lo desean. Sé que te sentirías herido si tu cónyuge tuviera un hijo con otra persona. Especialmente porque estabas tratando de concebir. Toma autoridad, salvación. Necesitas paz y puedes conseguirla a través de Cristo Jesús. Todo lo que tienes que hacer es decir: Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos.